en esta computadora. Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, amigos, quería dejarles unas palabras. Hoy estamos a 6 de septiembre del año 2022. Este es un momento más, un conversatorio más de la Fundación para una Democracia Participativa, que tiene como objeto ofrecerles a todos los interesados en temas de medio ambiente y de crisis hídrica los productos, los resultados de los trabajos de este equipo maravilloso que integra el Observatorio del Agua Latinoamericano de la Fundación FUDEPA. El observatorio nació este año y hoy hace su segunda entrega de monitoreo acerca de la situación del agua en el continente. Pareciera ser que nunca más necesario que ahora que las organizaciones no gubernamentales de América Latina nos pongamos las pilas, trabajando en red, visibilizando, juntando información, activando, formando recursos humanos, ofreciendo datos. La crisis hídrica, vinculada por supuesto a la crisis ambiental, pero también por muchas otras razones, está creciendo. Y el informe que hoy vamos a presentar así lo muestra. Voy a dejarle al equipo para que lo pueda compartir. Vamos a dejar información en las redes para que puedan sumarse, vincularse, para recibir información directa cuando va a ser el próximo informe. Estamos en septiembre, octubre, va a ser en noviembre. El próximo encuentro de este equipo será en algún momento de noviembre y probablemente sea el último del año. Así que probablemente sea a fines de noviembre. El dossier pueden solicitarlo a fudepaong@gmail.com o al mail y que les vamos a compartir, o a los contactos de Facebook que les vamos a compartir, que es nuestra página. Queremos que se habitúen a su dossier, que puedan recibirlo permanentemente, que lo puedan compartir con estudiantes, con docentes, con activistas, que esté a mano para trabajar otras cosas. Hemos elegido con una serie de criterios esos artículos, ya los van a comentar los muchachos. Yo lo único que quiero decirles para cerrar y darle la palabra a mis compañeros es gracias a los tres del equipo, gracias porque están haciendo un trabajo hermoso, útil, valioso, que va a quedar, que va a servir a mucha gente, y cuanto más tiempo pase, más base se construye, más piso histórico y material largo de análisis se construye, y eso le da mucha riqueza para hacer artículos, para estudiar, para investigar, para informarse, para formarse. El equipo está integrado por tres preciosas personas que trabajan de una manera autónoma, libre, donde logran poner su propia dinámica, su propio estilo, y hoy lo van a demostrar. Así que gracias al equipo de Observatorio del Agua, gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos van a ver después. Quédense como amigos del Observatorio del Agua. Este es un evento más. Hay mucho para discutir hoy. Vamos a discutir muchos temas que son muy llamativos sobre la gobernanza del agua, la participación ciudadana, el tipo de crisis que estamos atravesando. Un aporte más de FUDEPA. Gracias a todos. Andrew, te cedo la palabra y adelante. Sí, continuamos. Listo, muchas gracias, Magíster. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la segunda edición del el dossier sobre crisis hídrica en América Latina y falta de agua. Bueno, ¿podría iniciar la presentación, por favor? Ya, yo lo comparto, sí está Sí, sí, abierto por favor. para que puedas compartir. Dale. Ok. ¿Se, se puede ver? No, aún no se puede ver. ¿O lo podrías compartir tú, por favor? Ahí lo comparto. Ok, bueno, este dossier es prácticamente un mapeo y análisis de las noticias que han salido en los meses de julio y septiembre.
perdón, de julio y agosto, ¿cierto? Entonces, a lo que nos hemos dedicado es en buscar prácticamente noticias con palabras clave que nos ayude a encontrar a nivel de Latinoamérica las noticias sobre el agua. Bueno, en primer lugar, ¿qué hacemos como observatorio? ¿Qué es el Observatorio del Agua de FUDEPA? Es una plataforma digital, interactiva y gratuita de libre acceso que cuenta con información respecto al recurso hídrico en América Latina. ¿Qué ofrecemos en nuestro observatorio? Ofrecemos un variado contenido respecto al agua y a la gestión de los recursos hídricos. Ofrecemos mapeos de diarios, ofrecemos informes académicos, leyes y normativa de países de América Latina, videos educativos, documentales y, en este caso, como sería el informe bimensual sobre crisis hídrica y falta de agua en América Latina. Todo esto lo pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook y blog, donde pues, en unos instantes compartirá nuestras redes sociales. Aquí están para... ¿Podrías bajar la siguiente, por favor? Ok, esa, listo. Aquí están nuestras redes sociales. Contamos con blog, Facebook, Instagram y Gmail. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué encontraremos en este informe? En el informe bimensual ofrecemos principalmente una crisis hídrica observada por la ganadería. La ganadería en diferentes zonas como Argentina, México y Perú. Lugares como el Alto Piura en Perú, Petorca en Chile, las ciudades en torno al norte de México. Se ve que la situación de sequía extrema es muy notable. Tanto ha llegado que bueno, se ha empezado a hablar de una guerra interna por el agua en México, ya que, digamos, los cargos en México solicitaban que el agua que no se usaba o que no usaba la gente del sur de México la llevaran al norte para que estos pudieran poder tener agua y bueno, ¿no? Y cómo poder sustentarse, porque hay un dicho que lo tiene muy bien el Banco Interamericano de Desarrollo, que es, sin agua no hay desarrollo. Se entiende que sin que nosotros tengamos un acceso a agua fácil, no podemos ejercer desarrollo en ningún sector económico y productivo que se tenga. Obviamente eso también afecta la vida cotidiana de las personas, ya que, bueno, el nivel sanitario no podríamos limpiar nuestras casas, no podríamos alimentar a nuestros hijos, no podríamos alimentar a nuestros animales, y en este caso en la ganadería, a las vacas, a las ovejas, que en este caso se ha observado que tienen que recorrer espacios más amplios de camino para poder encontrar pastizal de donde alimentarse, y prácticamente esto es solamente para poder sobrevivir, ya que no pueden producir leche, ¿no? En el caso de las vacas. En Colombia podemos observar cómo las lluvias constantes provocan inundaciones. Esto causa problemas de salud por infecciones, por, por el contenido de aguas que no son saludables para nosotros. Traen mosquitos, y estos mosquitos traen, por ejemplo, el dengue. También se ve casos en Colombia igualmente de contaminación de río por la minería. La gente se ve muy alarmada hoy en día por cómo está el estado del agua de sus ríos en los que ellos beben el agua. En otros casos, lugares como en Cusco, se construyen embalses para poder obtener agua en un futuro, porque ya se está hablando de que este recurso va a ser como el oro en el futuro.
Y tiene toda la razón. Como ya les dije en unos instantes, sin agua no hay desarrollo y no hay crecimiento. Y bueno, el agua va a ser principalmente uno de los recursos más peleados en días muy cercanos. Ciudades como Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, ubicada en el norte del país, se encuentra con déficit hídrico alarmante, eh, donde prácticamente sus depósitos de agua se encuentran por debajo de la media histórica. Según informa la Comisión del Agua de dicho país, todo es debido a las bajas lluvias ocasionadas por el calentamiento global, pero también uno de los principales problemas de dicho país con el agua es la mala gestión de las autoridades en estos años respecto a la distribución del agua y a su comercialización. Bueno, seguimos con mi compañera Valeria para explicarnos el desarrollo. Por favor, Valeria. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. ¿Pueden mover las diapositivas, por favor? Más adelante. En desarrollo, por favor. Ahí. Bueno, en este dossier que corresponde al bimestre, perdón, de julio y agosto, tomamos en cuenta que anteriormente se mapeaban 25 diarios. En esta ocasión, solamente aumentamos 2 más en 2 días de la primera semana, y en la segunda semana de mapeo siguen siendo los 25, pero ya se han añadido links de videos, imágenes, infografías y cualquier otro recurso que hable sobre el agua. Los países involucrados siguen siendo los mismos: Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Colombia y México. Bueno, esta selección de diarios continúa conforme a la cantidad de habitantes y únicamente son diarios con tapa. En este caso, los países más chicos siguen cubriendo de 3 a 5 diarios, después de 15 a 20 y hasta 25 diarios en los países más grandes. ¿Cómo se buscan las noticias? Bueno, anteriormente teníamos 4 palabras clave que usábamos, que era agua, sequía, recurso hídrico y crisis hídrica. Para y hacerlo un poco más extenso, varios diarios tienen la opción de que vienen por región, por distrito, por colonia. Entonces se le decidió añadir a ese porque a veces en la búsqueda con la palabra no da la noticia. ¿Le puedes adelantar, por favor? Bueno, en esto tenemos que los países con mayor número de noticias sobre el recurso hídrico, ya sea sequía, algún problema del agua, fueron 3: México, Colombia y Argentina. Son países grandes y los que abarcaron más noticias en este caso. Y agosto fue el mes con menos noticias publicadas sobre el recurso hídrico. Aún con la búsqueda con las palabras clave y por región, la información fue muy escasa, y no solamente en los países pequeños, sino también en los países que estaban liderando o que habían liderado pues la información en el dossier pasado. Esta vez los temas recurrentes sí cambiaron igual totalmente para esta búsqueda. En tecnología se habló mucho del implemento de potabilizadoras y desaladoras de agua, así como el uso de drenaje en comunidades de escasos recursos. Esto fue un poco más para México y países pequeños como Bolivia. En cuestión de educación, ya no se habló como de campañas
que incentivaran al cuidado o con los pequeños, que en el dossier pasado hubo muchas noticias sobre esa implementación en escuelas. En este caso, se habló de que los egresados de la Universidad de Chile en el campus de Chillán son son muy destacados en la gestión del recurso hídrico, con 35 años ya a la delantera sobre sobre este tema. Y también en la Universidad de Perú hay un proyecto del uso de bacterias vegetales que limpian el agua de hidrocarburos. Principalmente se hablaba del petróleo y se quiere implementar porque, bueno, otro problema o otro punto que sucedió mucho en este bimestre de información, y no solamente fue para los países grandes, sino para Bolivia, para Paraguay, Uruguay, es la contaminación de ríos, de lagos por petróleo, por basura, por hidrocarburos. Este fue un tema muy, muy recurrente en cuanto a contaminación. Y bueno, ya vamos viendo que se están buscando alternativas para este problema. En cuanto a naturaleza, se habló de una implementación del nopal y de la verdolaga para combatir la sequía. Se decía de la verdolaga porque es una planta que no requiere tanta agua para para que nazca. Entonces era una buena opción. Lo que les decía, que está habiendo grandes derrames de petróleo de manera constante, que provoca la pérdida de especies marinas de las presas y ríos en América Latina, están a bajo nivel. Aparte de estar contaminadas, las presas están en un muy bajo nivel. En las noticias de la semana, como había comentado el Magíster, otra vez lidera México, la delantera con un promedio de 25 noticias. Fue que anteriormente México lideró por la sequía en Nuevo León, como mi compañero Andrew ya lo comentó al inicio, y esta vez fue que después de la sequía les llegó la lluvia. Las cerveceras ya dejaron, se está buscando que dejen de implementarse en el norte estas grandes compañías por el gran uso de agua, que en el norte de México es donde está más arraigado este problema, y que incluso están obligados a dar esa agua. ¿Por qué? Porque se habla que el recurso hídrico está concesionado a las grandes empresas, sean cerveceras, sean de agricultura. Derechos Humanos incluso habla de esto. Entonces es lo que se está buscando, ¿no? De que ya ellos den incluso el poder de este recurso hídrico. Y otra noticia fue la sequía en el río Bravo, que está compartido con Estados Unidos. Incluso se habla de cómo poder pagar este uso a Estados Unidos, ¿no? Porque el agua pues se está acabando. Y en otras noticias se habló de la reutilización de agua, que eso fue en la gran mayoría de estos países de los que hemos hablado, se hablaba de la reutilización de agua, y les voy a compartir unos datos. Mi compañero Andrew, ahorita que estaba explicando, habló sobre las enfermedades. Y sí, esto viene de un estudio de la Universidad de Estocolmo y Suiza, donde dice que hay de 218 a 375 infecciones humanas conocidas, o sea que abarca un 58%. Estas han ido cambiando, evolucionando, las enfermedades que no se conocen. Entonces, está habiendo contaminación del agua, está perjudicando a la salud y se está volviendo un problema más grande. En cuanto a la reutilización de aguas, se hablaba de desalar el agua, tan solo en México, por el problema de la sequía. Esto puede ser de ríos, lagos, lagunas, inclusive hasta el mar. Pero esto, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, no hay ningún punto donde diga que se requiere una concesión tan solo en el país para la explotación de las aguas marinas.
excepto en la desalinización. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sí se tiene que hacer un permiso para la separación de zonas, para lo que se ocupe y toda esta situación. Y por último, quiero concluir con que hubo una noticia que se estuvo compartiendo en varios periódicos mapeados, que era que el agua de lluvia ya no es potable. Esto debido a los compuestos químicos que ya vienen y que son muy dañinos para la salud, que afectan incluso en infertilidad, problemas del sistema inmunitario y hasta cáncer. Ya no es segura para beber y los niveles de la atmósfera no están disminuyendo. Entonces, si el problema de la sequía está aumentando, o incluso hasta en unos no es sequía, es inundación, el problema se está haciendo cada vez más grande. Y bueno, los invitamos a que soliciten el dossier por ahí donde viene más detalladas las noticias que se pudieron recopilar de este bimestre, a seguir las redes sociales donde les estamos compartiendo infografías semanales y pues de mi parte sería todo. Bueno, ahora yo voy a pasar con la parte de las conclusiones para poder después darle pase a los comentaristas. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, a partir de la revisión de las diferentes fuentes periodísticas, hemos podido observar nuevamente que la principal problemática es la sequía y también que este dossier brinda información de calidad para generar conciencia y educación, para educar en sí o que genera una cultura en la población y poder reducir como la contaminación y proteger el recurso hídrico. Y una vez más, como decimos en julio y agosto, se muestra las consecuencias que están teniendo, se tiene con el calentamiento global y también un poco de la ineficiente gestión que se pueda estar haciendo por algunos gobiernos o algunas autoridades específicas, a pesar de que sí ha habido algunos avances o otras iniciativas que más adelante voy a comentar. Y también con el aumento de la temperatura se ha registrado la escasez de lluvia en la región de América Latina, en algunos países de Centroamérica, y es un problema que afecta a todos los ciudadanos y por eso es necesario ser como activos y en esta idea que tenemos en FUDEPA es poder realizar activismo a partir de brindar la información para que otras puedan emplearla. Bueno, también hemos podido percatar que la sequía es una de las problemáticas que se ha dado más en Chile, Argentina, Perú y sobre todo en México, que es el país líder con un mayor número de noticias sobre sequías, un país en el cual el 53% de su territorio enfrenta problemas por el desabasto de agua y también que se viene agravando en estos últimos meses. Por lo tanto, es pertinente contar con esta información que nos enseñe a cuidar los recursos hídricos y también para generar una cultura, ¿no? Cuidado. Es por eso que desde este observatorio de FUDEPA tenemos como la tarea principal contribuir en la lucha y protección del medio ambiente. En sí, los obstáculos que se identificaron específicamente, como ya lo comentaba mi compañera, es la falta de noticias o inactividad que ha habido en algunas plataformas. Algunas han estado en mantenimiento, por lo tanto no se ha podido generar como el mapeo durante varias semanas, ¿no? Y en otras también no ha habido como mucha actividad en temas sobre el agua. Pero también, como comentaba, sí se han hecho algunas actividades por parte de algunas instituciones nacionales y también internacionales, organismos, para poder generar programas o proyectos en beneficio a la protección del recurso hídrico. Por ejemplo, en Argentina, el gobernador Rodolfo Suárez ha firmado el CFI, que es el Consejo Federal de Inversión, firmó con el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, un convenio para implementar el Plan Integral para la Sustentabilidad del Sistema Hídrico Provincial, que lo que busca es fortalecer el Departamento General de Irrigación mediante proyectos de seguridad hídrica en beneficio de los sectores de productividad,
Y bueno, se puso a financiar con 5 iniciativas, que era el Plan Maestro para el sector hídrico, el Código de Agua para la provincia de Mendoza, las herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica, el fortalecimiento del programa de inversión en cauces y el fortalecimiento en gobernanza del sistema. Asimismo, en México también se dio la gobernación en general de la provincia de Guajira, y la empresa de servicios públicos del mismo lugar mostraron la viabilidad para que se les dé la solución a 14 problemas, bueno, que se les dio 14 soluciones de agua potable y saneamiento básico en varios municipios del departamento. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar, bueno, que también es lo que comentaba, y voy a pasar a mostrar los gráficos que hemos mapeado por semanas. En sí, más por la idea de poder dar mayor visibilidad a la falta de actividad en cuanto a noticias. En el mes de julio y agosto, ahí se puede ver que hay muchos de los países que no tienen ningún registro de noticias. El mes de julio, por lo tanto, en comparación a los meses de mayo y junio, que fue el primer dossier que se hizo, se registraron la menor cantidad de noticias. A lo largo del mes estuvieron muchos inactivos. Ahí podemos ver que en la primera semana era Honduras, Guatemala, Ecuador, y Perú y Argentina estaban liderando al menos con las noticias. Y en el mes de julio se notó bastante la ausencia de los países de Centroamérica que no tuvieron registro de las noticias. Y así también podemos observar en la semana 3 y en la semana 4. Y bueno, en general en el mes de julio se pudo observar mayor variedad de temáticas y diferentes proyectos o acciones en favor de la protección del agua. Esto lo pueden visualizar en el mismo dossier, que como ya comentaron, pueden pedir acceso a través de las plataformas que tenemos en FUDEPA, y que también los vamos a dejar en los comentarios, pero también ya están en este Zoom en los comentarios. Y bueno, como podemos ver, igual México es el que lideró en tema de crisis hídrica, que es en este caso lo de sequía, la problemática de sequía. Y en el mes de agosto también fue difícil en cuanto a la información. Se estuvo casi ausente en general también los países, a pesar de que se sigue concentrando en los países de Sudamérica y en los más grandes, por así decirlo. Está, como podemos ver, en la primera semana de agosto, Chile, Argentina y México. Y México se mantiene a lo largo de las 4 semanas de agosto. Como se comenta, se identifica más el problema de la sequía, aunque justamente no fue tan mencionada en todos los países. También hubo otros problemas como fugas, ausencia de servicio y de programas en que se fueron implementando. Ahora sí, bueno, como comentario final también se está realizando como una gráfica un poco más avanzada, que es un varo hídrico, o se viene como trabajando en ello. La idea es que también se pueda medir y hacer una comparación más dinámica entre los países, ¿no? Y también que esta puede tener como colores específicos en el que se pueda ver las temáticas que se está viendo por semana, y ya no ser como tan general, solo poner crisis hídrica, sino repartir como por temáticas en específico. Eso sería todo por mi parte, y creo que por la parte de nuestra exposición. Muchas gracias, Danae. Vamos a dar paso a los comentaristas. Vamos a empezar con Harrison Pacheco, que es estudiante de biología en Colombia. Adelante, Harrison. Buenas tardes a los presentes. Efectivamente, soy estudiante de biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la carrera de biología. Y el dossier trata puntos bastante interesantes y concisos como tal de la importancia de nuestras fuentes hídricas. En un aspecto microbiológico como tal, la fuente hídrica es totalmente el desarrollo como tal de las ciudades, además de que es por lo tanto el punto principal de una buena asepsia como tal en la producción de alimentos. Uno de estos, un claro ejemplo,
es que en los puestos ambulantes no hay una fuente hídrica como tal, sustentable, por lo cual se presentan diversas enfermedades al no haber una asepsia correspondiente, como tal la Escherichia coli, lo que genera en los consumidores del alimento diarrea y diversas enfermedades. Como el compañero Andrew comentó previamente, es efectivamente en Colombia hay como tal un desapego gubernamental acorde al tratamiento de las fuentes hídricas. Un claro ejemplo de esto es el Chocó, donde los habitantes presentan grandes enfermedades de dengue, la mayoría de la población, ya que hay una gran cantidad de aguas residuales contenidas, lo cual permite la reproducción del mosquito, que pues es el principal factor para que se empiece a divulgar esta enfermedad. Además de eso, eh, eh, Colombia, como diversos otros países, como Venezuela y Brasil, presentan gran apego a los páramos o en su territorio nacional como tal está los páramos, lo cual pues permite el desarrollo de estas fuentes hídricas. Pero acorde a diversos estudios, se ha disminuido bastante, más que todo ya por la degradación de la capa de ozono. La degradación como de la capa de ozono más que todo se ha presentado por las grandes deforestaciones de terreno para darle primordial al ganado, ya sea como tal en su desarrollo o en el desarrollo de la soya para su previa y posteriormente alimentación, para luego llegar al consumo humano. Otro punto importante como tal del dossier es que brinda muy buena información como tal de fuentes primordiales periodísticas. Entre ellos puedo resaltar La Semana, que es una fuente periodística colombiana muy buena y que resalta la importancia principal del cuidado de las fuentes hídricas para el desarrollo continuo. En total, pues no hay actividad cotidiana del ser humano en donde no se implique pues la implementación del agua. Muchas gracias. Los voy a dejar con la siguiente comentarista, Andrea Rata. Ok, muchas gracias, Harrison. Entonces seguimos con Andrea. Ella también es estudiante en Colombia de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. No se te escucha. ¿Estás con- ¿Ya me escuchan? Sí, listo. Ok, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Rativa. Como ya lo comentaron, soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Colombia y actualmente me gustaría tomar como fuente principal lo que son las ODS. Considero que actualmente las ODS son de lo que debemos basarnos para preocuparnos en base a lo que hemos escuchado en esta reunión. En primer lugar, tenemos que las Naciones Unidas nos propusieron pues, nuestros objetivos de desarrollo sostenible, en donde nos resaltan el objetivo número 6, que es pues, garantizar la disposición del agua y su gestión, digamos, del sostenimiento y la sanidad. Del mismo modo, considero que es algo preocupante el hecho de que a 2022 nosotros no tengamos como cierto recubrimiento en base a algunos de las ODS ya cumplidas. Como ya lo mencionaron anteriormente, si bien tenemos bastante agua, muchísima agua, pero no es potable. Esa es una preocupación bastante grande. ¿Por qué? Porque puede que nosotros se estén derritiendo los polos, se estén ampliando los mares, pero obviamente también tenemos la preocupación en donde es agua salada, agua en donde se están descongelando bacterias, virus. Del mismo modo también lo comentaron, el agua que de la lluvia ya no es potable dado a que los gases de efecto invernadero nos han venido afectando de diferentes formas, consecuencias negativas.
Y de cierto modo, los gobiernos no han logrado como buscar las medidas adecuadas. Si no recordamos, hace unos años nos plantearon lo que fue el Acuerdo de París, en donde los países se reunieron para hablar acerca de las preocupaciones climáticas que podíamos enfrentar en los años que viniesen o en los años pasados, tomando como medidas para poder implementar objetivos y poder como mediar la situación. Lo que fue la pandemia del COVID-19, las problemáticas que trajo Estados Unidos, nos trajeron consecuencias como la misma salida de Estados Unidos del mismo tratado y el hecho de que no se buscara ese cierto, como esa facilidad para acceder a lo que fueron el compromiso hacia el Tratado de París. Como consecuencia, actualmente tenemos países en donde las olas de calor o sea, son insuperables, en donde encontramos muertos por olas de calor, en donde encontramos ya ciudades que no cuentan con agua potable. Actualmente en mi ciudad está estipulado que en 4 años ya no vamos a tener agua potable. Y del mismo modo también es preocupante porque no tenemos como esa seriedad, esa responsabilidad que tomar en base a lo que es algo tan necesario como el agua. Entonces, considero que es fundamental que muchas más personas se hagan cargo o que muchas más personas informen acerca de la importancia que es buscar soluciones o buscar medidas para poder estar en contacto con lo que es nuestra realidad ambiental y también política, o sea, estar todos al tanto de lo que podemos desarrollar a partir de la participación, a partir de exigirle a nuestros gobiernos y a partir de también tomar medidas personales en donde todos podamos aportar un granito de arena en lo que es la necesidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Damos el siguiente paso a Santiago Adrián, que es bachiller en Derecho, en Ciencia Política. Adelante, Santiago. Te agradezco mucho, Andrew, y le agradezco mucho a la FUDEPA por tomarse este tema tan en serio. Quiero partir mi breve exposición de lo importante que es reconocer que este tema del calentamiento climático, que me parece está estrechamente vinculado a la crisis hídrica y a la escasez del recurso hídrico, tiende a banalizarse, tiende a ser citado constantemente desde distintas tribunas, muy a la ligera. Y con esto quiero decir, no significa otra cosa, que constantemente escucho en mi vida diaria que las personas atribuyen fenómenos naturales al calentamiento global sin hacer un mayor estudio o detalle sobre la real dimensión de este problema que nos aqueja a todos. Entonces, me parece primordial iniciar el estudio y la propuesta de soluciones a este problema con iniciativas como la que el día de hoy ha tenido a bien hacer la FUDEPA. Reunirnos, elaborar un dossier y no agotarlo en una iniciativa o en una primavera que, vamos, existen muchas de esas organizaciones también, sino hacer un seguimiento constante y retroalimentar y mejorar su dossier con cada una de sus publicaciones. Entonces, esto ayuda a que no se banalice, a que no se hable muy a la ligera del tema del calentamiento global y consecuentemente, o conectado a ello, de la crisis hídrica. Esa sería mi primera reflexión, a modo de agradecimiento. He encontrado muy interesante en el dossier, en la edición de este dossier, la alusión que se hace a el enfrentamiento que existe muchas veces entre el sector público y el sector privado
para enfrentar este álgido asunto. Y digo enfrentamiento porque la percepción de la ciudadanía, por supuesto, es que el agua, en su fuente, debe ser considerado como un recurso de las naciones, porque privatizarlo sería, en algún escenario, dramático. Entonces, creo que no está bien polarizar en ese sentido. No está bien decir, dejémosle toda la tarea al sector público y el sector privado, que se repliegue a temas meramente que sean monetarizables, ¿no? Que rindan algún lucro. No me parece que sea la idea esa, porque eso es lo que estoy percibiendo. Y de hecho, una experiencia que me parece refleja muy bien lo que estoy comentando es la Guerra del Agua, que tuvo lugar en Bolivia a principios de siglo, y que finalmente llevaría al poder a Evo Morales, al gobierno a Evo Morales. Y es que en Bolivia se estaba hablando por entonces de la privatización del recurso hídrico, pero no en su fuente, sino la distribución del recurso hídrico. Y acá en el Perú, al menos en Arequipa, que es mi ciudad, quien se encarga de abastecer a la ciudadanía del recurso hídrico es una empresa estatal, una empresa al fin y al cabo, cuyo lucro o cuyas ganancias no representan o no se, digamos, no es el propósito de las ganancias de esa empresa enriquecer a alguien, sino pagar los costos del servicio que se presta. Entonces, todo esto lo digo en un contexto en el que me parece que no podemos hacerle la guerra al público, ni hacerle la guerra al privado desde nuestras posiciones, señalándolos o sindicándolos como los culpables de la mala gestión de los recursos hídricos. Me parece más bien que ambas esferas, tanto la pública como la privada, pueden contribuir de manera muy importante al cuidado del recurso hídrico y al combatir el calentamiento global. Otra reflexión que me ha permitido hacer la lectura del dossier versa sobre la diversificación de la oferta del agua. Y en este punto me parece sumamente interesante invocar, como decía la expositora que me antecedió en el uso de la palabra, fomentar el que la ciudadanía y las comunidades se junten y en iniciativas comunes protejan el recurso hídrico. Por ejemplo, acá en el Perú es bien sabido que en la serranía se promueven iniciativas como la cosecha del agua. La cosecha del agua no es otra cosa que una técnica ancestral que consiste en almacenar agua en el subsuelo, ¿no? Para después, en realidad se le denomina siembra del agua, para después cosecharla, para después hacer uso de ella cuando sea necesario. Entonces, me parece que otro punto de suma gravedad es el que juntemos a la ciudadanía o impulsemos iniciativas que reúnan a la ciudadanía para el cuidado del recurso hídrico. Al final, esta crisis de la que hablamos, la crisis hídrica, es una de carácter antropocéntrico, ¿no? Es decir, nos pone a nosotros personas en el medio y es una crisis que principalmente nos afecta a nosotros como personas. Asignarle el valor que corresponde es tarea de todos nosotros y estoy seguro que reuniendo a pequeños grupos de ciudadanos pueden propugnarse ideas brillantes en la conservación del recurso hídrico.
Y finalmente, yo quería hacer hincapié en los tratados internacionales o normas de derecho blando. No son lo mismo necesariamente, pero que muchas veces son categorías que coinciden. Porque las normas de derecho internacional público no son coercitivas, no sancionan usualmente a los estados infractores de sus disposiciones, lo que debilita el compromiso estatal con la causa de la conservación del recurso hídrico. Por eso son normas de derecho blando. Y las normas de derecho blando, insisto, no podrían favorecer de la manera que se espera al cumplimiento de los estados de la regulación internacional pública sobre la conservación del recurso hídrico. Me parece que debe pensarse en una alternativa que sea mucho más coercitiva en ese sentido, que imponga sanciones reales y contundentes y que no sea tan declarativa como lo suelen ser las normas de carácter internacional. Bueno, con esto he culminado mi participación, no sin antes agradecer nuevamente a Andrew, de quien tengo el honor de decir que es mi amigo personal, y agradecer a la FUDEPA por esta brillante participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, seguimos con Lorenzo Carrasco Valencia. Él es bachiller de Ingeniería Ambiental. Adelante, Lorenzo. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias, Andrew, y muchas gracias a la FUDEPA por permitirme esta participación. Como ingeniero ambiental, este tema del agua aborda de manera transversal casi todo lo que he visto en mi carrera, ¿no? Por las noticias que he podido leer en el brochure, se tocan muchos temas muy importantes, ¿no? Y podría pasar mucho tiempo explayándome respecto a la importancia desde la perspectiva de un ingeniero ambiental, respecto a lo que es la calidad del agua, respecto a lo que es la contaminación, respecto a los efectos que tiene el cambio climático en esto mismo, y, y sobre todo el tema que voy a tratar de hablarles un poco, que es lo que dicta mi especialización, que es un poco lo que viene haciendo la valoración económica ambiental del recurso hídrico que he podido ver reflejada en muchas de las noticias del brochure. Bueno, para empezar, en el Perú, no sé si ustedes saben, existen tres grandes vertientes, ¿no? Que vienen a ser la vertiente del Atlántico, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. Lo que sucede es que, por lo que he podido ver, que también son problemas de muchos otros países, es que en Sudamérica hay agua, bastante agua, como he mencionado. El problema es que no está bien distribuida del todo, debido a la misma geografía de la región. Entonces, las zonas más pobladas, como por ejemplo la costa, Lima, tienen a la vertiente del Pacífico, que es en contrapunto la vertiente que menos caudal proporciona. Y las zonas más deshabitadas, las zonas selváticas, presentan la vertiente del Atlántico, que es donde está el Amazonas, y la cantidad de agua ahí es inmensamente mayor. Entonces, el que exista una crisis hídrica, yo creo que tiene que venir más lo que ha hablado Santiago, el tema de la gestión del recurso hídrico y cómo nosotros podemos tratar de abordarlo. Es por esto que yo les voy a hablar un poco de la perspectiva de lo que son los servicios ecosistémicos, el agua como un servicio ecosistémico. Muy bien, para quienes no saben, un servicio ecosistémico prácticamente es un beneficio que otorga la naturaleza a la sociedad. Y se dividen en cuatro grandes categorías. Los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, que son los más comunes, los que uno piensa al momento de realizar una valoración económica, los de regulación, los de soporte y los culturales. Cuando uno piensa en valorar el recurso hídrico, normalmente se piensa en el servicio, en la forma del agua como un servicio de aprovisionamiento.
ya que esto proporciona el servicio de agua dulce, que es fácilmente cuantificable, y el servicio de alimentos derivado de la ganadería y de la agricultura. Pero, no obstante, y como también mencionan varias de otras noticias, el agua es muy transversal. Limitar el agua a solo esos dos servicios sería no otorgarle el valor necesario que debe tener. Por ejemplo, respecto a lo que son los servicios de regulación, el agua cumple papeles fundamentales en lo que es el control de la erosión, control de sequías e inundaciones y la misma calidad del agua para los seres vivos, ¿no? Que tiene como grandes diversificaciones, tiene que ver mucho con el tema de la salud. Y también otros servicios que son un poco más difíciles de valorar, como por ejemplo los servicios culturales, que tienen que ver con la belleza escénica, la recreación, el ecoturismo, y también la importancia espiritual y religiosa que tienen para para varios grupos humanos, ¿no? Como es por ejemplo el caso del lago Titicaca y su importancia histórica. Muy bien. Haciendo una pequeña pausa en el tema del lago Titicaca, yo he tenido la oportunidad de viajar hace poco hacia Puno. No mucho, no mucho había pasado desde que lo había hecho por última vez y me topé con la triste sorpresa de que había una gran sequía en el lago, lo cual es muy triste sabiendo que es el lago más alto del mundo, el lago más alto del mundo navegable, y había tenido grandes repercusiones, por ejemplo, para la población que vive en los suros. Entonces, ¿cómo uno puede valorar esto, el tema del agua, sin el tema de los precios de mercados, ¿no? Que es únicamente el precio como si es que fuese un recurso o el de los alimentos? No, también se puede valorar respecto a los efectos negativos que se tienen si es que se pierde este recurso, por ejemplo, para estas poblaciones, como es el caso de los suros, o por ejemplo para lo que le cuesta al Estado y a las empresas asumir el que deje de existir. Entonces, para comentarles un poco de lo que viene siendo esto de la valoración económica, existen dos tipos de valores de estos servicios del agua, los de uso y los de no uso. El más grande es el servicio ecosistémico de uso, que se divide en de uso directo o uso indirecto, ¿no? Uso directo es agua de frente para el consumo humano o, digamos, para los alimentos, para la agricultura, uso agrícola, uso ganadero. Y los usos indirectos ya tiene que ver más con temas poco, no poco relacionados, sino derivados del agua, ¿no? Que para lo que también cumple ciertos fines. Y cada uno de estas formas de servicios ecosistémicos que tiene el agua tiene un método asignado de valoración. Por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, el tema del valor de mercado es sí o sí inherente a el agua visto como un servicio de aprovisionamiento, o sea, el agua para consumo humano y el agua para la producción de alimentos. No obstante, por ejemplo, en el brochure había leído datos, noticias, por ejemplo, de cuánto costaba la crisis para las empresas en Colombia, ¿no? Cuánto costaría una crisis hídrica. Y eso ya no se mide con el tema de un valor de mercado, se mide con el método de costos evitados. O, por ejemplo, cuando se trata de poblaciones alejadas o poblaciones que tienen un lago, como es el lago Titicaca, muy importante, y existe un valor ya espiritual más intangible, entonces existe también lo que viene siendo los métodos de preferencias declaradas, que consiste, por ejemplo, aquí está la valoración contingente, para no abrumarlos un poco con el metalenguaje, consiste en realizarle preguntas a los pobladores y decirles, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar eh, para conseguir o para mantener este servicio? Y por otro lado, ¿cuál es lo mínimo que puedes pagar eh, en compensación por la disminución del mismo, ¿no? Entonces, la gama es muy amplia en esto de la evaluación económica y en algunos casos hasta podría sonar un poco fría, ya que el agua tiene un valor más romántico, más, más importante, yo creo. Pero la importancia de la valoración de este recurso es que
prácticamente todas las tomas de decisiones tienen que estar sustentadas hoy por hoy en un beneficio económico para las empresas o para el Estado, para quien esté dispuesto a pagar para que continúen siendo fuertes inversiones para el ser humano, ¿no? Entonces, es muy importante esto de poder valorarlas de todas las formas posibles para poder tener estudios y para poder sacar eh, más iniciativas y al fin y al cabo gestionar mejor el recurso hídrico. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos los comentaristas. La información que nos han proporcionado es bastante valiosa respecto al tema hídrico. Yo quisiera hacer unas cuantas preguntas a Santiago respecto a lo que mencionaste sobre el soft law o el derecho blando, ¿no? Sobre cómo se debe sancionar realmente a estas empresas o entidades que contaminan, por ejemplo, en nuestro caso, un pasado no muy lejano, acerca de la contaminación del mar que hemos tenido sobre hidrocarburos. Entonces, ¿qué opinas tú sobre, o qué forma crees que es mejor dictaminar o sancionar a estas empresas? ¿Crees que lo que se ha hecho en el caso del Perú, sancionar, como lo han sancionado, es una forma correcta? ¿O cómo lo harías, o cómo pensarías que sería una mejor manera de hacerlo? Muchas gracias, Anuncito, por la pregunta. Bueno, digamos que no podríamos, en el caso de Petroperú y el desastre que ha ocurrido hace un tiempo en sus costas, asociarlo directamente a normas de derecho internacional público, no al menos desde la perspectiva de la sanción, siendo que el orden legal peruano establece los mecanismos para investigar y determinar las culpas en lo que ha acontecido en las costas peruanas. Entonces, por ese lado, me parece que la regulación estatal del Perú sí tiene previstos mecanismos de sanción importantes a través del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, del OEFA. Por supuesto, ahí también podrían intervenir en otro tipo de sanciones administrativas, los INDARMIN, y otros organismos reguladores. Sin embargo, a nivel ambiental, quien va a encargarse de establecer las sanciones es el OEFA, y está bien provisto normativamente hablando. A mí me parece que las sanciones, y hay que precisar y enfatizar, llegados a este punto, que la capacidad de sancionar y de imponer sanciones del OEFA en los últimos años se ha incrementado casi exponencialmente. Antes solo podían, no recuerdo exactamente la cifra, en millones de soles, pero digamos que ha multiplicado por 10 su capacidad de sancionar pecuniariamente. Entonces, actualmente la OEFA, insisto, y enfatizo y recalco, que está provisto de las atribuciones para sancionar, y sancionar fuertemente a quien incumple sus obligaciones ambientales. Eso incluye las obligaciones ambientales para con el respeto de los recursos hídricos. Con lo que insisto en el deslinde que debemos hacer de la regulación internacional, al menos para el caso en particular de la normativa peruana. Y me da pie esto, si me permites, Andrew, a comentar que eso está pensado así, o esas sanciones están pensadas de esa manera y de tal envergadura para las empresas tan grandes como Petroperú,
o como las hay otras en nuestro territorio. Pero partamos de la base que en relación a recursos hídricos, quienes vamos a tener la responsabilidad todos los días de nuestras vidas somos nosotros. Y me parece importante resaltar que existen otros mecanismos regulatorios para nosotros los ciudadanos de a pie, no para las grandes transnacionales. Por ejemplo, mira, te voy a contar un caso, lo voy a resumir rápidamente. En el aeropuerto de Holanda querían ahorrar agua. En el de Ámsterdam, Schiphol me parece que se llama, no sé si está bien pronunciado. Y a efecto de ahorrar agua, en la limpieza de los urinarios del baño de los hombres, puede resultar un poco graciosa la anécdota, pero en realidad es muy interesante lo que pensaron los holandeses. Pusieron stickers de moscas, de insectos, en el urinario, en los urinarios de los hombres del aeropuerto, porque se dieron cuenta que el gasto de agua y de desinfectantes en los baños de los hombres era mucho mayor que en el caso de las mujeres, porque los hombres tendían a ensuciar más los servicios higiénicos. Entonces, a efecto de ahorrar en el uso de agua, colocaron estos stickers, que no eran stickers, o sea, mejor dicho, eran stickers 3D. De tal manera que los hombres, al momento de ocupar los servicios, procuraban hacerlo dirigiéndose hacia los stickers, hacia estas láminas que habían colocado, para que la suciedad que produjesen no fuese tan grande como cuando orientaban bien, digamos, sus desechos, ¿no? Entonces, este tipo de medidas no son normas restrictivas. O sea, nadie te está diciendo en la puerta del baño del aeropuerto, está prohibido hacer sus necesidades u orinar en un lugar que se ensucie mucho. O si es que usted no hace sus necesidades en tal sitio, le vamos a imponer una multa de 500 euros. No es una norma restrictiva. Entonces, de cara a que los ciudadanos podamos cumplir y comprometernos más con la causa hídrica, no necesariamente nos tienen que imponer sanciones, como sí deben hacerlo a nivel internacional. Ojo, no me estoy contradiciendo en cuanto a lo que dije hace un momento. Pero a nivel micro, a nivel ciudadano de a pie, funcionan muy bien las medidas que no son meramente del deterrence, del proceso que ante el incumplimiento te sanciona, sino medidas más creativas como esta, ¿no? Que sin la necesidad de imponer una sanción, te abre un mundo de cumplimiento. La gente, sin querer queriendo, como se dice, empieza a cumplir y empieza a comprometerse con la causa hídrica, y sin pensarlo, digamos, ¿no? Y hay de ese tipo de medidas de la economía del comportamiento, varias más sobre las que podríamos hablar en otra oportunidad, pero me parece que a nivel micro esa es una alternativa sumamente interesante. A nivel macro sí está contemplado en el ordenamiento legal peruano sanciones, y sanciones muy fuertes a los infractores, y creo que en el caso de Petroperú, de repente me pude ir un poco por los extremos a tu pregunta primigenia. Sí se ha impuesto una sanción. De repente es muy difícil, como decía Lorenzo, asignarle un valor al recurso hídrico. No podríamos decir, oye, corresponde por tantas muertes de seres vivos y por perpetrar un daño que no va a poder ser resarcido a la colectividad que vive cerca, corresponde una infracción o una sanción, levantar una multa por millones de soles, porque, bueno, la verdad es, o sea, eso no se puede resarcir muchas veces, ¿no? Porque me entreguen millones de soles, voy a asignarle un valor. Entonces, es una gran dificultad el tema de las sanciones, pero creo que sí está bien imponer de mucho peso las sanciones que correspondan cuando se trata de daños de mayor envergadura.
Gracias y disculpa la extensión. No, no hay problema, Santiago. Otra pregunta, me gustaría preguntarle a Lorenzo sobre respecto al valor que se le da al agua. ¿Tú crees, bueno, mayormente la gente percibe, bueno, el valor del agua cuando perjudica a sus bolsillos? Pues al menos yo lo considero así. Eh, ¿Crees que para poder darle otro tipo de valor o para que la gente pueda considerar otro tipo de valor al agua, este se le debe, no sé, quizás aumentarle un precio más alto para que no solamente las personas comunes como nosotros, sino empresas grandes empiecen a entender cuál es el valor real del agua? Gracias por la pregunta, Andrew. A ver, en el agua existe al menos una suerte de dilema bajo mi perspectiva. Por un lado, el agua es un derecho que corresponde a todos nosotros, ¿no? El tema está en cómo extraes de la fuente y cómo lo repartes hacia los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Para, para hacer estos proyectos que mencionas, para que la gente entienda un poco cuánto cuesta sacar el agua digamos, del río y que llegue a tu hogar, si es que preguntas por el agua como ese recurso, como agua potable, como agua para uso humano. Entonces, hay varios puntos en el medio que se necesita, que suman a lo que viene siendo el valor económico total de esa actividad, ¿no? Que es el valor económico que al fin y al cabo todos nosotros tenemos en nuestros recibos de agua. Claro, sumado un poco a lo que viene siendo las ganancias, ¿no? De la empresa, se da para en nuestro caso. El subirle el precio para que la gente entienda más la valoración, para que valore un poco más el agua, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado es cierto, si es que el agua viene a ser un recurso más caro, entonces las personas lo cuidan más. Es como tener, eh, casi es un lujo, se convierte en un lujo. Pero eso también es contrastante con el hecho de que el agua tiene que ser un derecho para todos, ¿no? Eh, en épocas de antaño, cuando no existían todas estas empresas, todos estos sistemas, hace muchos años, ¿no? De que les hablo más de 100 años, más de 200 años, el agua simplemente es como que las familias tenían un pozo de donde la sacaban o iban directamente hacia la fuente, ¿no? Porque no es que alguien podía ser el dueño del río eh, ni nada por el estilo. Pero entonces, una persona, todo depende, ¿no? Está bien, tú no vayas al río a sacar el agua, ¿no? Yo iré por ti. Y no solo eso, la sacaré del lugar donde esté más limpio, de tal forma que si me pagas por hacer eso, yo de algún modo te estoy otorgando varios beneficios adicionales, ¿no? Por un lado está el tema de la comodidad, por otro lado está que evita uno, por ejemplo, el tema de las enfermedades. Y es por ese motivo que el agua empieza a cobrar un precio hoy por hoy, ¿no? Hay muchos tratamientos que se le asigna al agua antes de llegar a nuestras manos. Sobre si es que yo creo que debería ser valorada, sobrevalorada, o mejor dicho, asignarle un valor económico tan alto como para que la gente la valore. Bueno, desde mi perspectiva, si es que uno está dispuesto a pagarlo, pues bien por el ambiente, ¿no? Al fin y al cabo, así consigo que las personas sean lo más cuidadosos posibles con el recurso hídrico. Pero si contrarrestas, bueno, si contrapones eso con la necesidad que las personas tienen de un acceso libre a este recurso, entonces ya es un tema mucho más complicado, ¿no? Yo al fin y al cabo termino hablando desde mi posición privilegiada y desde mi posición en la que quiero lo mejor para el medio ambiente, pero las personas necesitan el agua. Ok, muchas gracias, Lorenzo. Ahora con Harrison, quería preguntarte, eh, en Colombia se ha percibido muchos casos de contaminación del agua
En el dossier incluso hay una noticia que habla sobre cómo la gente no quería tomar el agua de los caños porque tenía un color amarillo. No les daba confianza, e inclusive esta olía mal, no sabía bien, entonces la gente prefería comprar agua embotellada para poder consumirla. Entonces, ¿tú crees que ahora, en este caso, creo, no recuerdo muy bien cómo se llama la empresa que proporciona agua a Colombia, pero tú crees que hace algo adecuado por el saneamiento o el mismo gobierno de Colombia hace algo adecuado para garantizar el saneamiento del agua y bueno, ¿no? ¿Qué tan peligroso sería en un futuro no poder arreglar estos temas? Claro, mira, tienes toda la razón. Colombia presenta bastantes eh, malos tratamientos del agua, tanto residuales como ya la distribución como tal para la comunidad. Sí, efectivamente. eh, Ríos, por ejemplo, de Bogotá, que es la capital de Colombia, presentan ese color amarillento y olor bastante desagradable. En el trámite de Bogotá-Soacha se presenta mucho de esto. De hecho, en la mayoría de las vías uno concuerda con estos eventos. Además de eso, eh, una surtidora de agua o comercializadora de agua como tal es Brisa, la cual pues certifica que el tratamiento de agua es totalmente a nivel bacteriano y totalmente potable. Como tal, ellos toman su suministro de fuente hídrica de diversos páramos, como el páramo del Sumapaz. Además de esto, no sé cómo te podría como concluir, ya que no tenemos, o sea, el desapego gubernamental hace que diversas zonas no cuenten ni siquiera con el tratamiento de aguas o cañerías como tal. Por eso se evidencian muchas infecciones en diversos territorios colombianos. Además de eso, las comercializadoras de agua como tal no tienen un tratamiento de pronto de los envases de lo que comercian. Todos los envases es de un único utilizaje, que estos microplásticos, que esto resulta en microplásticos en diversas fuentes hídricas, por lo cual esto también nos presenta un gran problema. Ok, muchas gracias, Harry. Igualmente, para Andrea, me gustaría preguntarle acerca bueno, en Colombia y en realidad entidades internacionales perciben que Colombia, Brasil, ahora Argentina, Uruguay, eh, son, digamos, los países que concentran mayor cantidad de agua en América del Sur. Eh, por lo que veo en Colombia, digamos que la inversión del gobierno o la intervención del gobierno en municipalidades locales, digamos, no da abasto y no da confianza a las personas sobre cómo ellos reciben el líquido, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que percibes y qué crees que solución es la más adecuada a nivel, no sé, a nivel de corto plazo para que la gente pueda, no sé, percibir mejor las maneras en cómo el gobierno invierte sobre el agua? Bueno, aquí podemos centrarnos en dos énfasis, digamos. En primer lugar, tenemos que aquí, digamos, en el caso de Colombia, siempre en el caso de los gobiernos se ha generado como una controversia frente al fracking. Aquí se practica el fracking, aquí la practicación del fracking conlleva mucha contaminación en ciudades en las cuales hay mucha, digamos, accesibilidad del agua. Esto es bastante, digamos, invasivo para la misma, para los ecosistemas, para lo que es la sanidad del agua. Aquí en Colombia también pasa otra problemática que se basa
en lo que es la sanidad. Digamos, en el río Bogotá, pues como lo mencionó Harry, podemos encontrar muchísima contaminación. ¿Qué pasa con esta contaminación? Que el río Bogotá nos lleva al río Magdalena. En el río Magdalena encontramos que ahí están los pescadores, que son los que distribuyen el pescado a la gran mayoría del país. Y digamos, aquí en Colombia, en Semana Santa, la gran mayoría de personas comemos pescado. Esto genera como la controversia de decir, como nosotros que estamos comiendo, nosotros que estamos tomando. En el caso de que tú mencionas en donde el agua es amarilla, es porque muchas veces se da consecuencia de las prácticas de fracking o muchas veces también del mal uso de las aguas. Es decir, la misma agua que se intenta tratar para el consumo también se utiliza como para los desagües. Entonces eso también trae los malos olores y los malos tratamientos. Esto como consecuencia de gobiernos en donde no se tratan o no se les da el cuidado necesario o tampoco se les brinda como la capacidad económica y de cuidado de especialistas en cuanto a la sanidad del agua y principalmente de la accesibilidad a la misma. Tenemos ciudades, bueno, poblaciones en donde no hay accesibilidad al agua, en donde básicamente los niños toman agua de un charco, como lo es en el caso de La Guajira. Entonces, ya basado en lo que tú planteas en una solución, yo podría decir que todo parte en base a un buen manejo de los recursos que se le puede brindar a partir de un gobierno. Es decir, si un gobierno tiene las capacidades, tiene las disposiciones, en vez de dirigir esos dineros a malos usos, o sea, corrupción, mejor dicho, también se debería tratar de buscar las nuevas fuentes hídricas que existen, nuevas energías limpias que existen, y no buscar solamente los medios más económicos o los medios más fáciles, porque eso es lo que básicamente nos está atacando como sociedad. El hecho de solamente buscar medidas que que se basan en lo que es nuestro bien común. Entonces considero que un buen trato, o sea, una buena medida que se debería tomar sería la responsabilidad del gobierno, como lo mencioné en mi intervención anterior, porque yo siento que ellos son los que tienen la responsabilidad de llevar cada uno de los recursos que nosotros les brindamos, cada uno de los recursos que contiene el país. Como tú lo mencionas, en lo que es Colombia y Brasil, tienen muchísima diversidad silvestre y diversidad de especies, también diversidad agrícola. Pero esto se está viendo afectado por la pérdida del Amazonas. Actualmente encontramos que gran parte del Amazonas se está perdiendo por mano humana, como mala administración. En el caso de Brasil, encontramos que el mismo gobierno es el que impulsa a los agricultores a talar los árboles o generar como la deforestación para ampliar las mismas fincas y poder tener más ganado. ¿Qué pasa con el ganado? El ganado lo que tiene es que los mismos desechos que ellos expulsan hacen que la tierra se vuelva infértil. Si tenemos, eso es toda una cadena que se despliega y nos afecta, porque si no tenemos un buen ecosistema, no vamos a tener, obviamente, buenos recursos a los cuales acceder, como es en el caso del agua. Muchas gracias. Ok, gracias, Andrea. Estamos abiertos a más comentarios. Si alguien de los participantes que estén aquí quiere comentar algo, por favor, puede hacerlo. De lo contrario, yo creo que ya daremos fin a este evento. Entonces, si alguien quisiera hablar o comentar algo, por favor. Bueno, entonces damos por finalizado el evento. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los que están presentes aquí observando. Cabe recalcar que
como observatorio no tenemos un voluntariado activo, pero pueden ayudarnos mediante nuestro correo electrónico. Si tienen alguna idea de cómo apoyarnos y cómo gestionar mejor como observatorio, bienvenido sea. De igual modo, comentarles que tenemos nuestro blog donde publicamos documentales, documentales importantes de fuentes importantes, conferencias, TED Talks, los compartimos. Igual documentales de la Dolce Vele, que son muy interesantes, videos educativos que ayudan, sobre todo, de cómo gestionar el agua en casa, y también contenido educativo de cómo se gestiona el agua en cada país. Igual en nuestro Facebook publicamos las noticias a diario, se hace un mapeo diario, como ya lo comentó mi compañera Valeria, y estas se publican en nuestro Facebook. Igual es acceso libre y gratuito. También compartimos en nuestro blog lo que es bibliografía y contenido educativo. Entonces, damos aquí finalización. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos contar con ustedes en un futuro. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy completo, muchas gracias. Muy interesante Muchas toda la gracias. temática que han abordado y que han tratado desde diferentes perspectivas. Me pareció muy bueno lo que han hecho. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Una consulta, Andrew. ¿Cómo hago para lo cerramos? Esperamos que vuelva el magíster. ¿Sabes cómo se deja de grabar? Yo puedo poner, o sea, no, como él lo está grabando, creo que él debe finalizar La reunión. la grabación. Pero Ah, lo que pucha. no estoy segura es qué pasa si yo los finalizo todo. Creo que si yo lo cierro totalmente, se queda guardado en su computadora. Y espero que sí sea. Ojalá, pero en todo caso, si no estás muy segura, creo que mejor lo dejas así por si acaso. Podríamos, bueno, no sé si preguntarle al magíster, a ver. Ah, pregúntale de todos modos, pero Si está en otro evento, quizás no te conteste. En todo caso, nos dijo que lo dejáramos a él abierto y lo dejaría como... Tal vez le doy el host y lo dejo ahí. claro, mejor. Pero creo que cuando dejas house, aunque no tiene anfitrión, ¿no? No, creo que es normal. Sí, él debería terminar. O sea, sí, lo que tengo entendido es que cuando tú terminas, también se termina la grabación. Pero mejor le dejaría a él como el anfitrión. Sí, porque él está grabando. Ah.
Mm. Sí, mejor le dejamos a él entonces. No te respondió, ¿no? No. Le voy a intentar mandar otro mensaje a ver si me responde. Ya. O le timbramos, No, mejor no, porque de repente se molesta. ¿tú crees? Quizás. Es que, bueno, si está en otro evento, de repente está hablando y suena el teléfono. No, creo que nada. Ya, entonces le pongo como... Sí, ponlo como anfitrión nomás y déjalo a él en la reunión. Ya no salimos, él lo cerrará. Sí, ya está. Entonces ya no pasa nada si salimos. Ahora sí. Ok, sí, no, porque sigue grabando. Sí, no está Sí, bien. sigue grabando. Ya, Entonces ya hay que decir, lo voy a poner en el chat que lo termine de... Le ponga el stop y ya, que lo cierre y ya pues. ya Ya lo listo. dije. Listo. Nos vemos, Danae. Chao. Chao.